Hola, buenas tardes a todos. Sabéis que me llamo José Díaz Canseco, profesor de la escuela, socio director de la consultora de Human Touch. Bienvenidos un día más a webinars de gestión del talento en la Escuela de Negocios EAE y OBS. Como sabéis, todos los meses, más o menos una vez al mes, cada mes y medio, intentamos hacer estos webinars, unas ocasiones presenciales y otras en streaming, online, como puede ser el caso, para daros herramientas, para daros ayudas, para daros muletas, para daros pequeñas píldoras de cómo podéis mejorar en vuestra carrera profesional y, en definitiva, cómo podéis avanzar en vuestra empleabilidad. En este caso tenemos con nosotros a José Luis Tamargo. Gracias por venir, José Luis. Gracias a vosotros. José Luis es el director general de Page Consulting, del grupo Michael Page, y hoy vamos a hablar de cómo reinventarnos profesionalmente. Sabéis que es importante, cuando estamos en un momento de transición profesional o cuando queremos cambiar de sector, saber muy bien cuáles son las claves, cuáles son las pautas para reinventarnos, para transformarnos, para hacer un cambio de carrera profesional, de sector, de país. José Luis nos va a ayudar en todo esto y, bueno, sin más, vamos a empezar. Como siempre, vamos a hacer una pequeña revisión de cómo está el mercado laboral y de talento en España y en general en Europa. Luego José Luis va a hacer su intervención y al final vamos a tener toda la tanda de preguntas como siempre. Sabéis que nos podéis enviar las preguntas al correo electrónico comunicación@onlinebschool.com o al hashtag de Twitter @EAEwebinar. Comenzamos. Vamos a ver un poco cómo tenemos el panorama. Fijaros, estos son datos que el otro día estuve pegando en la presentación para explicaroslos hoy. Son datos del paro registrado de mayo. Como sabéis, los últimos 2-3 periodos que han salido los datos de paro registrado en España, los datos han sido muy positivos y la EPA del primer trimestre también ha sido muy positiva. Por tanto, la tendencia inicial hace unos 6 meses era que poco a poco los datos iban equilibrando y que poco a poco los datos de paro y de empleo generado y de afiliaciones a la Seguridad Social iban tomando la senda positiva. Como podéis ver en los datos que hay aquí, el paro registrado, sabéis que hay un decalaje de entre 800.000 y 1 millón de parados entre EPA y paro registrado, se ha quedado en el mes de mayo en 4.572.000 personas, ha bajado casi en 112.000 personas, no está nada mal, que son datos estacionales, por supuesto, y la afiliación a la Seguridad Social pues ha mejorado casi 200.000 personas, es decir, hay 200.000 personas más en volumen en todos los regímenes de la Seguridad Social que se han afiliado a la Seguridad Social, tanto por cuenta propia como por cuenta ajena. Y estos datos son muy positivos, ¿vale? Como sabéis, los datos del paro, de la coyuntura laboral, los datos de creación de empleo, de afiliación a la Seguridad Social tienen mucho que ver con el crecimiento del Producto Interior Bruto. Como hemos comentado en varias ocasiones y en un periodo precrisis, pues cuando antes necesitábamos un crecimiento entre el 1,8 y el 2,2 del Producto Interior Bruto para generar empleo neto a nivel masivo, ahora ese dato se sitúa, dicen los expertos, entre el 0,2 y el 1%. Vamos a pensar que es más cerca del 1% que del 0,2. Bueno, pues sabéis que los datos que el Gobierno ha pronosticado hace un mes y medio de crecimiento para el año 2014 están en el 1,2. Eso dice que vamos a cerrar el año, José Luis, con datos de empleo positivos. La tasa de paro poco a poco va bajando y el empleo poco a poco va subiendo. Hoy mismo, y tengo aquí la nota que me ha pasado, FUCAS, la Confederación de Cajas de Ahorros, ha dicho que ese 1,2 se va a quedar corto y que al final vamos a crecer en 2014 un 1,4 y que entre el año 2014 y el año 2015 vamos a bajar la cifra de desempleados 1 millón de personas. Datos que no se reflejan en la presentación que estáis viendo, que tiene 3 días. Por tanto, si es así, pues más optimismo todavía. Un dato importante que quiero decir del Centro de Estudios del BBVA, que compara cuánto tiempo van a tardar diferentes regiones en alcanzar un nivel de empleo en su mercado laboral precrisis, es decir, cuánto tiempo vamos a tardar en tener un nivel de ocupación, de empleo, antes de esta crisis. En Estados Unidos, como veis en la línea verde,
aproximadamente este año. En torno al año 2014, el nivel de desempleo de Estados Unidos va a ser parecido al del año 2008. En el caso de la Unión Europea, de los 27, estamos en el año 2017, aproximadamente. Desgraciadamente, y según las previsiones del BBVA, y sin tener en cuenta lo que comentaba Funcas, hoy, hace horas, comentan el año 2025. Es decir, vamos a tardar hasta el año 2025, ya sé que es un dato no del todo positivo, pero vamos a tardar hasta 2025 en alcanzar los niveles de paro que teníamos, o desempleo que teníamos en el año 2008 en España. Cuidado, porque esto es la foto del BBVA de hoy, que no están teniendo en cuenta ni el crecimiento o no de la natalidad, no está teniendo en cuenta la gente que sale de España, ni el envejecimiento de la población, ni muchas otras cuestiones. Es un dato puramente estadístico en función de la creación de riqueza, es decir, del incremento del Producto Interior Bruto. Por lo tanto, este dato tenemos que ponerlo en relación con lo que hemos visto antes de crecimiento y demás. Es decir, si todo sigue igual, estas son las cifras. Poco más, También nos dice este gráfico, que no quiero que se me olvide, pues aquello que hemos comentado en alguna ocasión, y es que el mercado laboral español es algo ineficiente. Hay un ratio que se llama la curva de Beveridge, que estudia el número de vacantes y el número de posiciones que no se pueden cubrir en un mercado laboral, y en España esa curva dista mucho del eje. Eso quiere decir que hoy, y hace 2 años y hace 4, en España, en un momento de crisis profunda, había infinidad de posiciones que aún no se cubrían. Eso se debe, en parte, a la ineficiencia del mercado laboral. Por eso, en ese sentido, aún hay que avanzar. No me voy a enrollar mucho más, porque lo que quiero es que nuestro invitado, José Luis Tamargo, pues nos hable de cómo reinventarnos profesionalmente, para no tener que esperar hasta el año 2025. Y yo creo que el BBVA vamos a pensar que se está equivocando. Vamos a pensar que es demasiado conservador. Vamos a pensar que sí, pero bueno, es un dato que está ahí. Yo prefiero el de Funcas. Sí. José Luis, todo tuyos. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar ahí escuchando. Bienvenidos. Y bueno, a partir de aquí trataré de dar un poco de luz sobre algunos de los planteamientos que la escuela me ha hecho en términos de lo que es reinvención profesional, ¿no? A mí me gusta mucho llegar a este tipo de aproximaciones desde la reflexión personal, y teniendo en cuenta esto, lo que me gustaría hoy es empujaros a todos a eso, ¿no? A tener en cuenta diferentes ejes, diferentes factores, tanto de la vida propia como del entorno en el que estamos inmersos, ya sea empresarial, de sector, de cualquier otro tipo de organización pública o privada, y que de alguna manera nos empujen o nos sugieran una reinvención profesional. A partir de aquí empezamos un poco, como os decía, con una serie de preguntas que nos obliguen a esa reflexión, ¿no? Primero, ¿qué es reinventarse? Cuando Carmen Martos de la escuela me dijo el nombre un poco de la ponencia, pues esto es, ¿qué palabra, no? No sé si más imprecisa es la palabra o más amplia. Entonces, bueno, es un estado, es una inquietud, es una actitud, es una motivación real por el cambio. Lo vemos como una obligación, nos lo han impuesto, nos han despedido, o nuestra compañía deja el país y por tanto si no nos queremos mover a otro no nos queda más remedio que abordarlo así. De lo que se trata es de que cada uno de nosotros encontremos el que es para nosotros mismos, que es para ti reinvertirse. En realidad es muy curioso, pero hay gente que probablemente tenéis alguno a vuestro lado, a vuestro alrededor, que se está todo el día reinventando, ¿no? Que parece que a veces, y aunque sé que tenemos gente de Colombia, de Perú, de México, me vais a permitir que use una palabra un poco vulgar, pero a veces tenemos alrededor estas personas que llamamos culos inquietos, ¿no? Y hay gente que tiene esa actitud vital, ¿no? De estar reinventándose. Hoy vamos a tocar esto, vamos a tocar esos perfiles, esas personalidades, pero también vamos a tocar situaciones que de alguna manera nos vienen impuestas, ¿no? Y en ese sentido lo que sí que me gustaría es que a la vez que pensamos en qué es para nosotros, pues lo balanceemos un poco, ¿no? El concepto de reinventarse puede ser absolutamente intrínseco, como estas personas de las que hablábamos, pero puede ser algo absolutamente también extrínseco o una mezcla de ambos elementos. ¿Qué pesa más o menos? Pues desafortunadamente, y quizá atendiendo un poco a
a la reflexión previa que hacía José con respecto a los años de desempleo y los años de decisiones traumáticas en las compañías, pues quizá estos últimos años ha pesado más el factor extrínseco, ¿no? En concreto, decisiones como cierres, ERES, etcétera. Sabéis que ERES, el acrónimo de Expediente de Regulación de Empleo en España, es una palabra que al final todos hemos aprendido de maravilla, al igual que la palabra outplacement, que tampoco nadie la conocía. Bueno, gracias a Dios ya está en desuso, ¿no? Ahora Sí, con la reforma laboral, expediente, ya, de despido colectivo. Vamos a dejarlo ahí. Sí, sí. Porque el ERE ya sonaba un poco mal. Lamentablemente la consecuencia es la misma, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que en función de esos datos la cosa va a mejorar y a nivel de opinión, si queréis, desde el punto de vista de cómo lo percibimos nosotros que estamos trabajando a nivel de consultoría tanto con grandes compañías como con compañías de tamaño medio, nacionales e internacionales, sí que el ambiente que percibimos es diferente, ¿no? El ánimo dentro de los comités de dirección, incluso dentro de los consejos, es significativamente mejor, e incluso si reflexionamos sobre cómo cerró el ejercicio pasado el índice de referencia en España, el IBEX 35, pues la media de ganancias fue un 9%, con lo cual ya ninguna de las compañías, digamos, motores, ya están en riesgo, ni mucho menos, ¿no? En realidad, por profundizar un poco más en lo del intrínseco y extrínseco, que a veces estos palabras nos pueden generar alguna también, digamos, incomprensión en qué puede haber detrás, bueno, hay cosas culturales, hay circunstancias, hay modas, hay costumbres. Desde el punto de vista de lo que es intrínseco, a mí me llama la atención que si, por ejemplo, agarramos el estudio de BDO de 2013 sobre 18.500 personas, encontramos que a pesar de ese contexto, y es un estudio global, pero a pesar de ese contexto de crisis mundial, solo 1 de cada 4 personas estaban dispuestas a la movilidad, ¿no? A la movilidad internacional. Encontramos que la rotación media, sobre todo ya esto más referido al mercado nacional en España, se produce cada 8 años, ¿no? Por contra, en el Reino Unido la rotación es cada 4 años. Es verdad que quizá venimos de una cultura muy de permanencia en los puestos de trabajo, y eso casa cada vez menos con el contexto global en el que estamos, ¿no? Y eso nos lleva quizá a la parte de abajo de esa balanza que queríamos tratar de equilibrar, ¿no? Lo que ha pasado mucho, desafortunadamente, en este tránsito de crisis ha sido que bueno, muchas de las compañías han tratado otra vez de recuperar el control, la centralización sobre áreas que de alguna manera se habían deslocalizado, que se habían bueno, dejado con cierto ámbito de decisión localmente. Ha habido centralización de departamentos staff, ha habido procesos de outsourcing, ha habido deslocalización de centros de producción a otros países con costes laborales más bajos o con niveles de conflictividad más bajos que los que había aquí. Y luego también ha habido un fenómeno muy curioso que supongo que alguno de vosotros desafortunadamente os puede haber tocado, y es el concepto de convertir las filiales que tradicionalmente teníamos de multinacionales, particularmente en nuestro mercado, y que digamos tenían una infraestructura completa con un comité de dirección local, convertirlas en filiales comerciales. Incluso la propia figura del director general o de country manager ha pasado a ser, bueno, pues un director comercial de país. Todas las estructuras se han llevado a centros de servicios compartidos o shared services centers en otros lugares, y no necesariamente o en muchos casos en economías con costes laborales más bajos, sino que curiosamente en algunos de los ámbitos en los que hemos trabajado nos hemos encontrado con deslocalizaciones pues al Reino Unido o a Dinamarca, por ejemplo, ¿no? Donde a priori obviamente hay unos costes laborales más altos, pero quizá ha habido en las épocas en que se han tomado estas decisiones más flexibilidad en el mercado laboral local, ¿no? Que quizá es uno de los ejes por los que tú ibas cuando decías que nos queda por hacer, ¿no? Para que esa curva que tenemos en el mercado... claramente mercado doméstico, sí. Entonces, bueno, quería seguir aproximándome a este concepto de qué es reinventarse, pues con esta balanza y con lo que significa, digamos, en términos internos y externos, ¿no? A partir de ahí, pues si nos permitimos avanzar un poco más, a mí lo que realmente, y fuera del contexto de qué se ha movido, qué no se ha movido, nos han deslocalizado o no, me gustaría llevarlo un poquito más allá y pensar en... Había una serie de paradigmas en la gestión de personas que realmente han cambiado en los últimos años. Y los últimos años incluso empiezan antes de la crisis. No hablamos de los 5 últimos, sino hablamos de los 10 últimos años, donde notoriamente determinados aspectos que antes asumíamos, pues ya no son así, ¿no? Y en esa línea llegamos al porqué, ¿no? O sea, digamos que vamos a dejar el qué es reinventarse
entiendo que cada uno de vosotros, quizá con la reflexión previa y con las preguntas que nos hacíamos sobre si es actitud, imposición, etcétera, puede empezar ya a madurar en la cabeza qué es lo que le obliga o qué es lo que le mueve a reinventarse, pero lo que de verdad ha cambiado son los ciclos de vida en la organización. Antes el ciclo de vida de una persona en una compañía era del entorno de los 30 años. Probablemente los que conozcan a las generaciones que actualmente se están jubilando o que están cerca de jubilarse, pues en mi caso, que casi tengo 40 años, la generación de mi padre, pero incluso generaciones relativamente más cercanas, que puedan estar en los 55 años, veían la compañía como algo para toda la vida, ¿no? Teníamos unos ciclos que trato de reflejar en esa gráfica, donde quizá la curva del profesional y del perfil directivo eran diferentes, pero donde había esa toma de contacto, ese desarrollo a lo largo del tiempo en la compañía, esas decisiones enfocadas casi en la antigüedad, que a veces no es sinónimo de experiencia válida para la compañía, pero que iban produciéndose año tras año hasta que llegaba el ciclo de la desvinculación, ¿no? Y la desvinculación normalmente acababa siendo, pues, en el caso más rápido, por decirlo de alguna manera, una prejubilación, en los demás casos una jubilación, y en alguno de los casos que ya les han cogido con la crisis, pues quizá a veces eres, pero bueno, en condiciones, no obstante, para este tipo de perfiles normalmente ventajosas, ¿no? Ya cercanos a la edad legal de jubilación. Si esta reflexión del ciclo de vida de la persona dentro de la organización la traemos a los tiempos actuales, ¿qué nos encontramos? Pues con escenarios radicalmente diferentes. Es decir, todos los movimientos que antes podíamos tener se han visto ampliados con otras posibles combinaciones. Esas posibles combinaciones tienen que ver con lo que seguro estáis hartos de oír, que es el concepto de globalización. Creo que a todos nos habrá afectado pues cuando, por ejemplo, aquí en Europa hubo la crisis con el volcán en Finlandia. En mi caso me afectó y, bueno, pues tuve un vuelo que no pude coger y llegué tarde a un proyecto, pero a quien más, quien menos, cualquier tipo de crisis global que se produce en el mundo o incidente acaba condicionando desde nuestros hábitos de consumo hasta los precios del combustible y un montón de situaciones alrededor de nuestra vida más cercana, ¿no? Dentro de ese ámbito y pensando en esa tendencia cada vez más a que todo sea muy global y donde los negocios ya locales prácticamente no existen, pues vemos en ese ciclo de vida de la persona de la organización que las desvinculaciones se producen mucho antes, que ya no son trabajos para 30 años, que son trabajos por proyecto. La cultura de proyecto, la cultura de caducidad, por decirlo de alguna manera, de evolución constante, de reinvención constante, por tanto de adaptación, cada vez está más presente y encontramos que en menos de 5 años podemos tener una toma de contacto, una vinculación y una desvinculación amigable o no, que desde luego en el entorno de los 5 a 10 puede dar posibilidades de desarrollo que muchas veces están vinculadas también a traslados internacionales y nuevamente desvinculaciones, independientemente de haber estado o no expatriado, de haber contribuido más o menos a la compañía, quizá la parte esa más sentimental que antes había de compromiso por ambas partes en términos de permanencia de empleo ya no existe, ya la orientación al resultado prima muchísimo más que antes. Y si os fijáis en este ciclo, yo decía, bueno, mayor de 10 años, pues claro que hay compañías todavía en las que se están más de 10 años, pero la mayor parte de los profesionales barajan ciclos de movilidad como más cortos, que os diría, si me ponéis en el brete de daros una cifra de qué sería lo ideal, podríamos hablar de entre 3 y 5 años, ¿no? Hay compañías donde, voy a evitar el nombre, pero compañías que han crecido muchísimo por capitalización bursátil en el mundo, hablamos de un 4000%, que estiman éxito en lo que es la contratación de sus empleados cuando permanecen en la compañía entre 4 y 5 años, estiman fracaso cuando son menos de 4, porque el empleado se vaya antes o porque haya que despedirlo, y que estiman situaciones no confortables o que no quieren propiciar en demasiada gente en los ciclos mayores de 5 años. Hablamos de compañías vinculadas al mundo de la tecnología, ¿no? Es llamativo. Obviamente sigue habiendo sectores con empleo de más largo plazo, pero incluso si me apuráis, cada vez ese empleo del de nuestros mayores tiende a estar más presente en puestos operativos, ¿no? Aquí también os voy a traer una reflexión que quizá me adelanto a cosas que voy a contar después, pero no sé si la conversación tú alguna vez la habrás tenido con algún quizá compañero de carrera o compañero de colegio que igual ni luego ni siquiera estudió una carrera universitaria, pero en algún momento me decían,
joder, es que el tipo de trabajo que tenéis, con ese estrés, este tipo de... Es que me parece durísimo. Yo, cuando salgo de la planta, tengo un amigo muy curioso que estudió informática, decidió que la informática no era para él, y entonces entró en una planta siderometalúrgica a turnos. Y dice que nunca había dormido bien, y desde que trabaja a turnos duerme de maravilla. Y él me decía, oye, pues realmente... joder, lo que tú haces, esto del estrés, la tensión, todo este tipo de cosas que os pasa a la gente que estáis todo el día en aviones y tal, no lo acabo de ver. Y yo decía, mira, pues yo tenía momentos en los que he reflexionado si dar ese pasito, reinventarme hacia atrás, hacia tener una vida más ordenada, donde la salida del trabajo implique que he salido del trabajo y que no recuerdo ni tengo ningún pensamiento en la cabeza relativo al trabajo, es interesante o no. Pero justo por la crisis me lo he replanteado al revés y he dicho, bueno, justo porque tengo responsabilidad y hago cosas en las que parte de las decisiones dependen de mí, quizá soy menos prescindible que un operario, ¿no? Donde mañana los costes unitarios de producción son muy altos y entonces le deslocalizan la planta y ahí se acabó su historia, ¿no? Entonces, a esta reflexión también os quería traer, si bien obviamente la charla de hoy está dirigida a un colectivo de otro tipo, pero que penséis un poco cómo estos ciclos de vida en vuestro entorno han afectado, ¿no? a las personas en las organizaciones, en las familias, etcétera, ¿no? Como os decía hace un momento, reinventarse al final es igual que adaptarse. De las dos conclusiones, de las dos diapositivas anteriores, sí que es verdad que he ido anticipando demasiadas cosas, pero que al final lo podríamos casi resumir en 6, ¿no? Es verdad que el ciclo de vida, como os anticipaba, no tiene nada que ver con el de nuestros mayores. Es verdad que la globalización de las funciones y los negocios nos obligan a ser movibles. Es verdad que el fenómeno de la deslocalización nos obliga a ser capaces de interactuar con fluidez con otras culturas. Yo, la verdad que hace ya años que en mi entorno no veo a nadie que no tenga o que viajar a otro país, o que tenga una conferencia con otro país, o que se esté yendo su compañía a otro país. En fin, probablemente hoy use determinadas palabras que para la gente que nos escuche desde México y Colombia pues sean molestas justo porque estoy hablando hacia otro país. Intentaré no usar la palabra coger, pero probablemente me saldrá. Y es uno de esos, bueno, un pequeño chascarrillo, pero de lo que realmente significa el fenómeno actual, digamos, de negocios globales, operaciones globales, etcétera, ¿no? Sin ir más lejos, casi todas las compañías de telecomunicaciones líderes que tenemos aquí tienen sus call centers deslocalizados, tanto en Latinoamérica, pero también en Marruecos, en países que a priori no nos parecía verosímiles a los castellanoparlantes, ¿no? Y es algo que está sucediendo. Bueno, al final este tipo de conclusiones o este tipo de fenómenos nos llevan al punto 4, ¿no? Desarrollarse es imprescindible. Normalmente cualquier reinvención, y luego llegaremos a ella, va a implicar un desarrollo. Un desarrollo, para mí el desarrollo es una palabra muy amplia. Hoy estoy en una institución formativa y probablemente vinculáis mucho el desarrollo a la formación, pero luego vamos a hablar de otra serie de cosas que están dentro de lo que es desarrollo, ¿no? La desvinculación, como decía también, ha cambiado como concepto y nos encontramos con, bueno, multitud de situaciones que antes como que no se daban, ¿no? Si te despedían es porque eran malos o porque habías liado alguna en la compañía. Hoy día te despiden porque eres más caro que otra persona que puedan contratar nueva en el mercado laboral y haga tu trabajo de una manera similar, aunque no tenga el mismo nivel de experiencia, pues porque tu departamento se deslocalice por 100 de las causas que hemos hablado antes. Y luego quizá algo que no se planteaban nuestros mayores era también el balance vida-trabajo, ¿no? El balance vida-trabajo, es verdad que has escrito un montón sobre ello. Cada uno tiene su interpretación. Creo que ha habido temporadas en las que hemos hecho interpretaciones muy erróneas, donde, bueno, parece que el balance vida-trabajo era trabajar desde casa. Está claro que hay gente para la que sus esquemas personales y mentales, el trabajo tiene una importancia vital, y al revés también, la parte familiar. Equilibrar ambos hemisferios no es muy fácil y es una de las ecuaciones que nos pueden obligar en algún momento a reinventarse. Podemos sentir una necesidad que antes no era planteable, la generación X no se lo planteaba. Sin embargo, en el negocio que dentro del grupo al que pertenezco de selección se ven muchas situaciones con la generación Y donde efectivamente el balance vida-trabajo es muy importante y donde más que una condición económica salarial en relación a una oferta les preocupa más
poder tener tiempo para desarrollar determinadas aficiones o, bueno, cuestiones que antes ni se nos ocurría hablar de ellas en una entrevista de trabajo, ¿no? A partir de aquí me he permitido ya profundizar y tratar de ayudaros a ubicaros en alguna de estas cajas de la matriz, ¿no? En el por qué reinventarse, pues digamos que, decía, hay cosas que nos imponen, cosas que pensamos, pero sobre todo hay un marco temporal, el corto y el largo plazo, y hay una parte de qué implica reinventarse que es reacción, y hay una parte que es reflexión. Si os fijáis, todos los demás elementos, incluso las preguntas iniciales de qué es reinventarse, se podrían encajar en alguna de estos 4 elementos. Yo hago una reflexión personal en la que aspiro a otra cosa, tengo determinada cualificación profesional o soy un técnico de una organización pero aspiro a ser un directivo de la organización. Normalmente es algo que es reflexivo, que tiene que ver con el largo plazo y con motivaciones profundas, arraigadas en la persona, ¿no? Hay veces que, incluso estando dentro del ámbito de la reflexión, quiero otra cosa, lo que de verdad nos mueve es el corto. Quiero una situación diferente, tengo una jornada laboral en la que mi horario necesito cambiarlo. Hace tiempo que sé, que he reflexionado, que mi modelo de vida no encaja con esto, pero lo quiero ya, es una decisión de corto. Claro, el punto del corto plazo viene sobre todo cuando me lo imponen, ¿no? Señor, está usted despedido. Señor, entra usted en un... ¿Cómo decías que se llama el ERE ahora? Perdóname. Despido colectivo. Está usted en un expediente de despido colectivo, ¿no? En un mes, acabado el periodo de consultas, estará usted en su casa. La otra opción que tiene es trasladarse a Chile, por ejemplo, ¿no? Donde muchas de las compañías del sector constructor en España afortunadamente están trabajando muy bien y donde, pues, la verdad que no conozco pocos ingenieros, sino muchos que están disfrutando de una condición profesional muy agradable y de un entorno fantástico en Chile, ¿no? Para trabajar. Con lo cual, volvemos al corto plazo porque me lo imponen. A veces lo que me imponen, y de esto hablaremos también después, es el mero despido y por tanto lo que me tengo que plantear es si quiero continuar en el mundo de la cuenta ajena, de la empresa, si quiero emprender una aventura, digamos, empresarial o freelance o autónoma, llamémosla como queremos. Es un elemento siempre de corto plazo y en el que, si bien yo lo tengo aquí clasificado, como veis, en el ámbito reacción, sí que voy a tratar de animaros hoy a que, aun teniendo lógicamente que reaccionar frente a una situación que me imponen, reflexionéis en cuál va a ser la dirección que le vais a dar a esa decisión, ¿no? Bueno, la última caja de la que podemos hablar es el necesito otra cosa, ¿no? El necesito otra cosa es también algo que puede ser reacción a una situación que vivo y que normalmente puedo llevar a cabo en el largo plazo, ¿no? Necesito un cambio de sector. Hace tiempo que voy viendo que el mío está muy tocado y si bien la actividad que yo realizo pues puede estar más o menos salvaguardada, ya no es el sector donde me veo en mi vida profesional, en mi carrera, ¿no? Quizá los cambios de sector son los cambios más dificultosos. Tal como es el mercado laboral ahora mismo, en España particularmente conservador, en el mundo muy especializado, cada vez los cambios de sector, salvo en funciones muy de soporte, muy de recursos humanos, financieras, etcétera, cada vez son más complicados, ¿no? Incluso funciones que tradicionalmente podíamos pensar que eran, bueno, también de las de llamada soporte, como la logística, cada vez son más diferentes, ¿no? O sea, obviamente no es lo mismo una dirección de logística en UPS que una dirección de logística en una empresa de consultoría, por decir una tontería, ¿no? Donde al final la complejidad y el sector marcan mucho. Muchas veces el necesito otra cosa es un reactivo, a veces es la situación familiar, acabo de tener hijos, necesito tener más tiempo para mis hijos, estoy en el contexto que estoy, con el desempleo que ha comentado José Canseco, pero de cara al largo tengo que empezar a plantearme algo, ¿no? Reacciono, pero la consecuencia de mi reacción no la voy a visualizar hasta el largo plazo, ¿no? Por cómo están las circunstancias. Y además, sobre todo, porque a veces el quiero y el necesito son muy diferentes. Yo puedo tener un quiero, asumir más responsabilidad, y ese quiero puede estar en los Estados Unidos, por decir algo, y puede ser un necesito, pues, como por ejemplo hace poco en un programa de desarrollo de una gran multinacional con la que estamos trabajando,
trabajamos con directivos con potencial para carrera internacional y nos decían, uno de ellos, con el que estamos trabajando a nivel de coaching también, decía, mira, yo quiero, y quería, y lo tenía muy claro, asumir una asignación internacional en Estados Unidos, que es en Headquarters, con un impulso para mi carrera espectacular, pero me acabo de divorciar de mi mujer y eso implicaría que no puedo ver a mi hijo, con lo cual mi necesidad ahora es quedarme. Tengo muy claro lo que quiero, pero mi necesidad es muy diferente en este momento, ¿no? Son circunstancias vitales que también modulan mucho el concepto de reinventarse. Al final de la charlita de hoy, sobre todo a mí me gustaría, primero, que hayáis reflexionado mucho y segundo, voy a tratar de daros alguna pincelada para poder construir el plan de reinvención personal e intransferible de cada uno de nosotros, ¿no? En esa línea vamos a avanzar un poco a la siguiente diapositiva, ¿no? Bueno, esta diapositiva tiene como muchos elementos, pero a lo que trata de llegar es al cómo nos reinventamos. El cómo nos reinventamos, puedo aseguraros que es diferente para cada uno de nosotros. Y es diferente porque, como mínimo, operan todos los elementos que hay a la derecha de la pantalla y, sobre todo, también los he querido trasladar a dónde estamos en cada momento en la pirámide de una organización, ¿no? No voy a hablar del personal operativo y administrativo que antes mencionaba con el ejemplo de este amigo, pero sí que vamos a hablar de técnicos hasta la alta dirección, donde al final, si os fijáis, he agrupado como dos grandes grupos de factores: la experiencia, especialización, sector, y el conocimiento, formación, competencias, situación personal y actitud. En el medio está la edad, porque en algunos mercados, desafortunadamente, la edad ha cogido como mucho más peso del que debería tener. De la edad vamos a hablar si acaso al final, ¿no? Porque hay un más y un menos en ambos factores arriba, pues por una sencilla razón. Cuando yo os decía que lo que voy a tratar hoy es de que cada uno sea capaz de construir su plan de reinvención, tiene que pensar uno, ¿dónde estoy en esa pirámide? Es decir, si yo soy un director, por decirlo de alguna manera, de calidad en la alta dirección de una compañía, por tanto en la cúspide de esa pirámide, eso supone que tengo una alta experiencia, suma, supone que tengo una altísima especialización porque soy el director de calidad, muy técnico, eso resta. Supone que estoy en determinado sector, quizá en calidad no es tan problemático, salvo que esté en sector genérico y quiera pasar a un sector industrial o de producción aeronáutica o de cualquier tipo. Pero ¿por qué digo que unos suman y otros restan? Pues porque si yo me quiero reinventar de dirección de calidad a dirección comercial, por decir algo, la especialización técnica que tengo me lo va a dificultar bastante. Con lo cual tenemos que trazar un plan que tenga una ejecución más en el largo plazo, o tenemos que trazar un escenario más realista y replantearnos nuestra reinvención, es decir, si tiene sentido nuestra reinvención o no lo tiene. Quizá los colectivos que tienen un poco más fácil reinventarse son los mandos medios y los técnicos, porque afortunadamente en el esquema técnico todavía las experiencias significativamente o comparadas relativamente con las de la alta dirección, pues bueno, son cortas y por tanto los movimientos laterales son más fáciles, ¿no? En esa línea es interesante. Los mandos medios, pues depende un poco de las organizaciones, pero cómo entran a jugar elementos como las competencias, la situación personal y la actitud pueden ser una ventaja, ¿no? Así que a mí sí que me gustaría que la reflexión que cada uno haga con esta diapositiva un poco delante es dónde estoy en esa pirámide, y a partir de ahí, y teniendo en cuenta en qué sector estoy, qué especialización tengo, cómo operan esos factores para mí. Es decir, cuáles de estos factores es facilitador de mi reinvención y cuáles, digamos, juegan en contra, ¿no? Es curioso que os puedo poner un ejemplo muy llamativo, ¿no? Pero nosotros a nivel de grupo estamos organizados por especializaciones sectoriales. Por tanto, hay un colectivo de gente de los que hace selección que selecciona, por ejemplo, el canal del gran consumo, ¿no? Os voy a poner este ejemplo porque es de casa, ¿no? Es de mi compañía, pero la gente que trabaja seleccionando personas de gran consumo conoce fantásticamente a los profesionales de gran consumo, conoce muy bien la estrategia del gran consumo y conoce a muchos de los actores contratantes, en este caso del gran consumo. Pero imaginaos que uno de estos compañeros decide dejar la selección e ir a trabajar a gran consumo. ¿Lo tendría fácil o no?
Pues desafortunadamente es un sector donde no lo tendría nada fácil a pesar de trabajar en él. En gran consumo el canal de distribución es vital y es un sector especialmente endogámico en este sentido, ¿no? Con lo cual, o conoces el canal o no puedes acceder a él. Con lo cual, alguien que quiera una reinvención de ese tipo tiene que plantearse pues, una estrategia de adquirir experiencia en el canal, que a lo mejor lo que le obliga es a dar unos pasitos hacia atrás, a asumir posiciones más bajas y salarialmente menos remuneradas de las que tenía hasta ahora, para poder adquirir algo que le dé valor y que impulse después. Muchas veces cuando la reinvención tiene que ver con un cambio de sector, el paso atrás es casi imprescindible. Es verdad que cuanto más responsabilidad y más altos estamos en la organización, esto es mucho más dificultoso de hacer. Primero por la experiencia, segundo porque probablemente hemos contraído una serie de obligaciones financieras y personales que no nos permiten hacer ese retroceso, y porque incluso a nivel del mercado conservador que podemos tener aquí, la pregunta en el otro lado es ¿y por qué? ¿No? ¿Por qué has hecho esto? ¿No? Obviamente, muchas de estas cuestiones se salvan cuando lo que motiva nuestra reinvención es una decisión más dramática, ¿no? No, es que la compañía ha cerrado las operaciones en mi país y por tanto no ha habido oportunidad de hacer otra cosa, ¿no? Estos sí son facilitadores. Pero os diría que en lo que tenéis que confiar más cuando os queréis reinventar profesionalmente son en las cajitas verdes. En las cajitas que tienen que ver, y empiezo por la derecha, actitud. La actitud es vital, es importante. Luego os trasladaré alguna recomendación con respecto a este punto. La situación personal, el caso que os contaba antes, ¿no? Bueno, yo quisiera hacer esto, pero ahora no puedo por esta razón, ¿no? En ese mismo programa de desarrollo de altos directivos que os contaba, pues desafortunadamente ha habido gente que de repente ha contraído un cáncer. Bueno, es algo que inevitablemente para tu reinvención o la impulsa en otra dirección totalmente opuesta, ¿no? Hay gente que este tipo de situaciones más dramáticas le ayuda a replantearse su vida, ¿no? Un elemento que para mí es fundamental son las competencias o habilidades. Y aunque no sé si luego me tirarán de las orejas por decir esto en una escuela de negocios, pero cada vez lo que vemos en muchos de los perfiles a la hora de reinventarnos es que no tanto los conocimientos, pero sí la formación empiezan a ser menos discriminadores en términos de reinvención, porque efectivamente quizás son los más fáciles de adquirir, ¿no? Si yo quiero un conocimiento técnico de la complejidad que sea, siempre hay un curso para ello, pero si no tengo la actitud adecuada, da igual que tenga una colección de máster en las mejores escuelas de negocios, da igual que tenga una colección de doctorados, que desafortunadamente no va a sumar. Y en estos tiempos en los que las decisiones en el mercado laboral han sido tan dramáticas, yo he tenido la ocasión de poder ver a directivos, como os decía, en el otro ámbito de mi compañía, de la selección, donde decías, es imposible, ¿no? Cómo esta persona está en esta situación, ¿no? Gente con ingenierías complejas, con doctorados, con 4 idiomas, pero que al llegar a una situación en la que en una entrevista personal, en una interacción con otro, a la hora de expresar su conocimiento, de transmitir confianza, pues había una carencia muy, muy importante. Ya no porque la actitud pueda ser en ese momento algo que como consecuencia de una decisión dura pues esté tocada, pero sí porque no tiene las competencias, los comportamientos, no ha desarrollado ese ámbito de su vida, ¿no? Y es algo en lo que siempre podemos trabajar, ¿no? Es algo en lo que podemos trabajar y podemos buscar apoyos también para que nos ayuden a trabajar en ello. Os decía que para mí la actitud, pero en las conductas, los comportamientos, behaviors al fin y al cabo, son muy importantes en el concepto de reinvención, pero en el concepto laboral volvemos a aquello de la transformación. En el punto en el que estamos ahora, cada vez pesa más nuestra capacidad de adaptación y yo la he querido resumir en 4 grandes competencias, por decirlo de alguna manera, ¿no? La primera, indudable, la capacidad de adaptación al cambio y el espíritu innovador. Innovar no es inventar el iPhone, por supuesto es innovación. La innovación que necesitamos en el día a día de las compañías muchas veces va vinculada al proceso, es algo mucho más operativo, ¿no? Es preguntarse a uno mismo por qué llevo tanto tiempo haciendo esto de esta manera y si se podría hacer de otra mejor. A veces las mejoras, la innovación está en los pequeños detalles. La innovación es más una actitud que yo tengo que trabajar cada día para que de alguna manera acabe siendo natural en mí. Si, como seguro ustedes o vosotros conocéis un montón de funcionarios públicos también, hay funcionarios públicos
innovadores, pero desafortunadamente el perfil de funcionario público suele ser alguien que aprobó su plaza en determinado momento y que lleva haciendo su trabajo de la misma manera durante 15 años, que por supuesto no se lo ha cuestionado y que al final acaba siendo algo como muy rutinario e incluso tedioso, ¿no?, para ellos. Pues digamos que la actitud que yo persigo es la contraria. La actitud que yo persigo es la de retarnos a nosotros mismos cada día un poquito y cuestionarnos determinados elementos que, bueno, a veces con la reflexión más, por decirlo de alguna manera, más sencilla de alguien que conoce el trabajo y lo que hace en su día a día, sus tareas, pues puede ser mejorada. Y esto es para mí ese ámbito que todos podemos trabajar de una manera más o menos ordenada. El otro elemento es la capacidad de comprensión intercultural y personal. Es verdad que cuando buscamos puestos muy técnicos, o buscamos un ingeniero de edificación que principalmente trabaja con problemas en estructuras, con problemas de cálculo, pues quizá no es lo que más demandamos, pero la realidad que ha venido para quedarse es que en la mayor parte de los puestos que manejan hoy día las organizaciones, la interacción personal cada vez es más importante. El trabajo individual cada día tiene menos sentido y el poner las cabezas juntas a pensar, desde luego, suma más que la de uno mismo. Y aquí hemos encontrado barreras de prepotencia, de egos, de llevo determinados años haciendo tanto o esta cosa, no me vas a explicar tú ahora cómo cambiarla, pero también barreras culturales, ¿no? Yo he tenido la suerte de poder trabajar en 10 países diferentes, dentro de los cuales he tenido periodos de residencia más o menos largos, algunos en Latinoamérica, particularmente he estado en Nicaragua, pero también he estado en México, y hace ya bastante tiempo, y a mí francamente fue una experiencia que me sirvió muchísimo, porque asumir que pueda haber gente con un concepto diferente de vida, con unos valores diferentes, con una visión general de lo que importa y no importa en el día a día, en el trabajo, en la salud, etcétera, pues es muy enriquecedor, de manera que si hoy nos paramos a mirar en cualquier compañía, yo antes de venir aquí he querido preguntar, ¿no?, porque es verdad que también en los últimos años hemos visto un incremento de nacionalidades más alto en nuestra empresa, donde quizá los negocios, siendo una multinacional, se enfocaban de manera local y por tanto había una gran mayoría de gente local. Y bueno, en el colectivo que estamos aquí en Madrid, pues resulta que de 100 personas hay 12 nacionalidades diferentes. Pero si hablásemos, por ejemplo, del grupo VIPS, podríamos encontrar 64 nacionalidades diferentes, ¿no? Cada vez, incluso no saliendo del propio país, no saliendo de la propia actividad, es más importante ser multicultural, ser abierto, el open-minded, ¿no?, que le gusta decir también a los anglosajones, pero sobre todo empatizar con una cultura y empatizar con una persona que puede ser absolutamente diferente a nosotros, ¿no? El tercer elemento es la orientación al resultado, que, como os decía, es lo que más prima, y en las decisiones de ajustes de plantilla, etcétera, pues tiene mucho que ver. Ya a veces es un mero tema de coste unitario y por tanto de resultado, con lo cual, en la medida en que nosotros añadimos nuestra amiguita al trabajo, por operativo que sea, incluso volviendo al ejemplo de mi amigo, ¿no?, el de la planta, me decía, fíjate, es que cada vez que cometemos un error en las consolas que controlan el colado del acero, la sanción, o sea, no tenemos sanción personal, pero la sanción simbólica es que nos envían una carta con la factura. Y la factura suele ser entre 600.000 euros y 2,4 millones de euros. ¿Por qué una persona que tiene un rol puramente operativo de manejar una consola no puede plantearse pues que esto no vuelva a suceder, que incluso si sigo determinado procedimiento a la hora de manejar la consola o si propongo determinada mejora, los errores se reducen? El que está todo el día operando la consola es el operario. Por tanto, debería un poco la gente en general, y cuando nos queremos reinventar aún más, desarrollar esa orientación. Obviamente, cuanto más altos vamos en los perfiles, y dirigiéndome especialmente a vosotros, pues como directivos, como profesionales, como estudiantes de una escuela tan global como esta, al final el otro elemento muy crítico es la visión global. Ponía ejemplos al principio de acontecimientos en el mundo que cambian nuestras vidas,
Y fijaos que hay uno muy gracioso, ¿no? Que ya nos remonta a quizá la primera cosa que nos convulsionó de verdad en los últimos tiempos, que fue el 11S. Pues en aquella época, con unos cuantos años menos, yo estaba en la fase final de un proceso de selección para una compañía que me resultaba muy atractiva. Bueno, pues fue una compañía, que además puedo decir el nombre, que es Amadeus, que es el líder mundial en los sistemas de reserva de viajes y de gestión de flotas en aviación, que en aquel momento perdió un 60% de su negocio de golpe. Y obviamente paró todas las contrataciones y ahora les veo de vez en cuando como clientes cuando les vamos a visitar, pero fijaros, ¿no? Ya en aquel momento algo que pasa a no sé cuántos miles de kilómetros por una pelea entre dos culturas que nada tienen que ver con la mía, por decirlo de alguna manera, condiciona el devenir de la vida de una persona en un proceso de selección en el headquarter de la compañía en España, ¿no? Así de curioso, pero cada vez más llamativo en multitud de hechos, ¿no?, que suceden a lo largo del globo. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que nuestras decisiones impactan, ¿no?, a nivel global y de que cada vez que hacemos algo ya no tenemos que pensar solo en los mercados locales, sino en los globales. Y es un esfuerzo que también, o es un hábito que también podemos desarrollar, igual que el punto 1, obligándonos a no ir tan rápido en las decisiones, o al menos seleccionar algún grupo de esas decisiones que tomamos en nuestro día a día, y dentro de ellas está en la de cómo me reenfoco profesionalmente, y añadir en esa libretita una pensada sobre cómo lo puedo enfocar mirando más allá de lo que es mi mercado local, ¿no? El último elemento es la mejora personal continua, ¿no? Decíamos que la necesidad que se percibe por los cambios esos del ciclo de vida de la organización, el de los 30 años a los 5, es que, pues como hay cambios continuos a los que de alguna manera nos obliga, la necesidad de desarrollo es inmediata. La necesidad de desarrollo es leer, es trabajar en las competencias anteriores, es hablar con profesionales del sector, es hablar con colegas de otros países, es seguir en Twitter a quien está opinando sobre cuestiones que nos interesan. Cada uno encontrará su manera de reinventarse en términos de mejora personal, pero tiene que ser algo continuo. Lo que hoy es una novedad, mañana desafortunadamente ya es algo obsoleto, ¿no? El otro día me pasó una cosa muy curiosa con mi hijo mayor. Mi hijo mayor tiene 9 años y resulta que tengo una caja guardada en el trastero de cassettes. Y bueno, no sé por qué, buscando otra cosa la saqué y me preguntó qué era. Nunca ha vivido una cassette, casi no toca DVDs porque tiene un iPad mini y ahí está su música, su descarga, tiene una tarjeta con un crédito determinado con el que funciona autónomamente para estas cuestiones y, jolín, y yo recuerdo mi Walkman con mi cassette y me parece que está ahí. Pero fijaros, ¿no?, qué ejemplo más tonto, ¿no? Y eso que quizá ha transcurrido en un poco más de años, en otras cuestiones transcurre volando. O sea, recordad que Apple hace nada, y hace nada es una manera de hablar, está en una situación difícil, de repente algo que se sale de la caja, el pensar out of the box, el tener mente abierta como es un iPhone, cambia radicalmente el panorama, pero no solo lo cambia porque vendan ese producto que es atractivo y diferente, sino porque de repente vuelve a vender Macs. De hecho, ahora mismo estoy aquí sentado, me están grabando y enfrente estoy viendo ya igualdad. Veo un laptop de Apple y veo otro de Microsoft, ¿no?, que antes era como lo único, ¿no? Entonces, la realidad es que todo va tan rápido que nos obligamos a nosotros mismos a ello. Casi ya terminando y esperando que podáis intervenir con las preguntas que consideréis pertinentes, sí me gustaría deciros que obviamente no hay una fórmula mágica para reinventarnos profesionalmente, pero sí podemos crear nuestro propio plan para el cambio, ¿no? He puesto 6 puntitos muy sencillos. Reflexión personal y ser honestos con uno mismo. Al final esto es dónde me veo cómodo, dónde me veo capaz, con todas las consecuencias que ello implica, porque al final me puede gustar mucho ser director general, pero a lo mejor no me gusta tanto coger 4 aviones a la semana y trabajar día y noche y estar siempre con el teléfono abierto, ¿no? Hay que tener esto claro. Puede ser que la reflexión me lleve a que a mí me gusta mucho la labor comercial, pero la interacción con la gente
me cuesta, no me cuesta con los que conozco, pero me cuesta abrir nuevo mercado, pues quizá eso del hunter y el farmer, ¿no? Al fin y al cabo. La reflexión de contexto, hay que ser honestos también con las circunstancias personales de cada uno, ¿no? Os he puesto varios ejemplos, pero hay momentos en los que las prioridades, hablando de aquello del balance vida-trabajo, varían, ¿no? Y ahora la prioridad es la familia porque los niños son pequeños, y mañana los niños ya son grandes y pasan de ti, básicamente, y puedes recuperar tu senda un poco profesional, ¿no? Seguro que es el momento en el que pueda estar alguno. El tercer elemento es trabajar mi motivación para el cambio. Y mi motivación la puedo trabajar tanto cuando me es impuesto como cuando no. De nada me sirve que si me han despedido quedarme ahí lamiéndome las heridas. Yo me puedo permitir tener un día, una semana de bajón psicológico, pero mañana tengo que pensar que a veces es el comienzo de una cosa muy interesante, ¿no? De una nueva vida. Hay muchos de los empresarios de éxito hoy día con conceptos de negocio muy avanzados que dicen que han fracasado 5 y 6 veces antes de tener éxito. Y no solo hablamos de haber fracasado en iniciativas empresariales, sino que les han despedido. O sea, hay gente que está al frente de organizaciones muy grandes que no ha sido capaz de finalizar la carrera, lo han echado de la facultad. Son oportunidades que nos da la vida, no lo veamos nunca como algo negativo, lloramos un día y al siguiente hay que motivarse a ello. Si por tanto el cambio es buscado, es reflexionado como en aquella matriz que veíamos al principio, ¿no? De el largo plazo, el corto y cómo lo reflexiono, pues trabajemos para ello. Y para ello llevamos al siguiente punto, ¿no? ¿Qué recursos tengo para el cambio, ¿no? ¿Qué apoyos? Los apoyos pueden ser mi afán de mejora continua. Afortunadamente Internet hoy nos provee de mucho conocimiento, pero también hay escuelas de negocio, también hay colegas de profesión, también hay círculos donde me puedo meter para entender determinadas cuestiones y, por supuesto, y dado que además compartimos el origen latino, muchos de los que estamos hoy aquí, el apoyo familiar, ¿no? El apoyo familiar en determinadas cuestiones es vital. Hay que saber que si yo me tengo que reinventar o me quiero reinventar y por tanto quiero cambiar mi especialización, eso me va probablemente a obligar a hacer uno de vuestros posgrados. Soy director de marketing y me quiero cambiar a comercial. Pues tendré que hacer quizá un posgrado donde aprenda primero cómo funciona el ámbito comercial, pero además donde me genera un networking y un conocimiento privilegiado en muy poco tiempo de esto. Pero esto van a ser 6, 9, un año de esfuerzo. Y es un esfuerzo que tenemos que buscar el apoyo familiar para él, ¿no? Sobre todo cuando estamos en situaciones que han podido ser más o menos dramáticas. El último elemento antes de acabar sería la perseverancia. La perseverancia es vital. La cultura de esfuerzo, creo que la crisis nos la ha inyectado de una manera que habíamos perdido. Era la cultura de éxito fácil, de fast track y todo esto. Hemos visto que era efímero y que realmente quien persevera consigue lo que quiere. Luego quizá podemos hablar de algunas situaciones personales que compartíamos incluso José y yo antes de comenzar esta ponencia, y con perseverancia todo se puede conseguir. Finalmente, y esto ya no es lo que influye en vuestro plan, pero sí que lo he querido poner como un sexto punto, es tener capacidad de reacción, revisar permanentemente las circunstancias y ser capaces de saber cuándo dejar pasar un tren o de saltar corriendo al andén para cogerlo, ¿no? A la derecha de esas reflexiones me he permitido poneros, pues, algunas de las cuestiones que os ayudarían a cumplir el primer, segundo y tercer puntos, ¿no? Cómo identificar hacia dónde me reinvento, ¿no? Valorando determinados aspectos que tienen que ver con la parte familiar, con la parte personal, con la parte de ambición, con la parte de actitud, y también recomendándoos en la parte de abajo de la tabla una serie de elementos que deberíais escribir, que deberíais poner tiempo en ello, sin que os moleste nadie. Es mejor hacer una muy buena reflexión y ser honestos con nosotros mismos sobre lo que vamos a hacer y luego ya poner todo el esfuerzo en eso, que andar derivando, ¿no? en caminos equivocados. Espero que con esta parte, más el diagrama anterior, ¿no? de la pirámide, podamos construir nuestro propio plan. Y finalmente, y ya me voy a callar, pero sí que he querido traeros un par de citas, tanto para aquellos que os sentís arriesgados, echados para adelante, estos que todavía tenéis la inquietud, ¿no? de moveros, que dijo alguien de Apple,
¿por qué unirnos a la Armada, ¿no? A la Marina, por decirlo, si podemos ser piratas, ¿no? Esto no va con todo el mundo, pero hay gente con la que va y es una reflexión que debéis hacer, ¿no? Aquellos que tenéis inquietud, que cada día os levantéis con ganas de cosas diferentes, que, digamos, la rutina os aburre, podéis aplicaros esta reflexión, ¿no? Esto es lo que le trasladan a cualquier empleado de Apple cuando entra. Es una frase que dijo un mando medio de Apple y que francamente impregna el espíritu de una compañía que tiene la mejor marca de empleador del mundo sin gastarse un céntimo en marca de empleador. Es muy llamativo, ¿no? Y la otra pues bueno, es un ponente español que habréis visto probablemente mucho también por Latinoamérica, que es Luis Galindo, con el que afortunadamente he tenido ocasión alguna vez de compartir ponencias. Y él siempre dice, sé la mejor versión de ti mismo. Hagas lo que hagas, si eres un basurero no pasa nada. Todos los trabajos son dignos, pero lo que haces, hazlo lo mejor que puedas. Lo mejor que tú lo puedas hacer. Tu mejor versión no tiene por qué ser de 10. A lo mejor tu mejor versión es de 6,5. Pero si puede ser de 6,5, no seas de 5, ni seas de 6. Lucha por ser de 6,5. Si yo soy contable, lucharé por ser el mejor contable, y si soy directivo, lucharé por ser el mejor directivo. No el mejor comparado con los demás, sino el mejor que puedo ser yo mismo. Cuando se hablaba de actitud, a mí esa parte es la que más me gusta de Luis cuando da una ponencia, ¿no? Que es lo que trata de inspirar en ti. No te tienes que comparar con los demás, tienes que comparar, tu vara de medir eres tú mismo siempre. Y siempre puedes hacer cosas para mejorar, por pequeñas que sean. Así que os dejo esas dos reflexiones, perfil arriesgado y versión para todos los públicos, y a partir de aquí, si te parece, José, podríamos abrir el tiempo de preguntas, ¿no? Vamos allá. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, ahora vamos a hablar todos un poco. Vamos a... Venga, no se me olvida cómo va el PowerPoint. Mi querido amigo, que hoy es su último webinar, vosotros no lo veis, pero él está en el back office y sin él es imposible que esto funcione. Vamos allá. Bueno, la primera nos la manda Manuel Manuel a través de Twitter. Él me dice las preguntas y yo las repito, porque los que nos ven no las oyen si yo no las repito, ¿vale? Aunque por eso siempre las vas a oír 2 veces. Vale, mejor. Mejor. Vale, le hemos prevenido que va a ser el primero, con lo cual, ¿cuál considera que es el papel de los recursos humanos en esta transición del concepto vinculación al trabajo? Muy buena pregunta. ¿Cuál crees que es el papel de la función de recursos humanos en esta transición del concepto de vinculación al trabajo, al mundo laboral y demás? Pues pregunta complicadita. Bueno, es complicada quizá de poner en práctica, pero conceptualmente no lo es tanto. La realidad es que a lo largo de la presentación he hablado de desarrollo y he dicho, luego profundizamos. Pues mira, esta pregunta me viene al pelo para profundizar. El papel de recursos humanos tiene que ser, sin ninguna duda, en términos estratégicos, además, facilitar canales de reinvención profesional, ya que hemos titulado así, pero de desarrollo, vía formación, vía observación de otros, vía equipos cross-functional teams, equipos cruzados, vía asignaciones temporales a otros elementos, vía favorecer jornadas, foros de discusión. Últimamente está muy de moda. En el año 2000 se empezó a hablar de la gestión del conocimiento, luego se quedó ahí un poco muerto y ahora últimamente casi todas las empresas están trabajando con comunidades, ¿no?, de expertos internas, con 2 objetivos. El primero, que se provoque la innovación en la compañía, que las ideas de verdad salgan, y el segundo, que el conocimiento se preserve aunque los profesionales se vayan, ¿no? De manera que el papel de recursos humanos es alinear las vías de desarrollo, las vías de crecimiento profesional, que no es ascenso. Crecimiento profesional viene por muchas vías, viene por soy experto en este producto y mañana tengo el canal para hacerme experto en otro producto más y luego en otro producto más. No todos tenemos que ser directivos, esto es algo importante. Y entonces alinear canales de desarrollo diferentes con lo que el negocio demanda de la compañía. Para mí la dirección de recursos humanos cada día tiene que estar más metida en la estrategia. Es verdad que hemos adolecido de perfiles de recursos humanos muy escudados en la parte técnica y no en la parte de resultados de compañía. Espero haber más o menos contestado. ¿Más preguntas? Begoña, a través de Twitter. esta era clara. ¿Crees que la formación ayuda a reinventarse? Bueno, esta es la pregunta. Si no está esta pregunta, gracias, sí, Begoña. Sin duda. Nos dice que... Muy activa. Nos dice Begoña, y agradecemos su gran actividad en Twitter,
que si crees que la formación ayuda a reinventarse profesionalmente. Pues sí, sin ninguna duda. Es más, voy a entonar el mea culpa, pero mira, Begoña, yo llevo 16 años en la función de recursos humanos, sobre todo desde el ámbito de la consultoría, y hace un tiempo que estoy tratando de encontrar una formación que me ayude a reinventarme en determinadas cosas que o porque he acabado creando yo o porque llevo tanto tiempo haciendo, pues me gustaría que alguien me pinchara para volver a reflexionarlas de otra manera, ¿no? Y desde luego, y sin ninguna duda, hay que escogerla muy bien, hay que buscar un entorno formativo donde haya profesionales retadores, profesionales con experiencias vitales importantes detrás, y si las condiciones se dan en esa formación, sin ninguna duda. Y además es una manera express de reinventarse, ¿no? Te da un choque de realidad normalmente muy motivador también para ello, ¿no? Hombre, yo añadiría, si me permites, Sí, por supuesto, que, como dice mi compañero, la formación sí o sí, siempre, ayuda. en cualquier momento, actualización constante, ¿verdad, José Luis? Y por mucha experiencia que tenga, por mucho que sepa, por muchas claves que yo haya tocado, hay que seguir formándose. Hay que seguir. Formarse es importante, pero es más importante, Begoña, tu propia capacidad para aprender, que no es exactamente lo mismo. Porque si tú tienes una alta capacidad para aprender y sabes escuchar y sabes mirar, sabes interpretar y tienes criterio, esa formación que recibas, la maximizas. Por lo tanto, ten capacidad de aprendizaje y, por supuesto, fórmate en el día a día. Que la carrera profesional es una carrera de fondo. Dicen por ahí, es no maratón, sé. es maratón absolutamente. Bueno, hay alguna pregunta que me gusta mucho, pero voy a relacionar. Irene, a través del mail, nos dice: Irene, a través del correo electrónico. Gracias, Irene. ¿reinventarse incluye el emprendimiento? Muy buena pregunta. Absolutamente y sin ninguna duda. ¿Reinventarse incluye el emprendimiento? Nos pregunta. Absolutamente y sin ninguna duda. El emprendimiento yo creo que es probablemente la manera más pura de reinventarse, desde mi punto de vista. Ahí no puedo añadir nada. No, quiero Cierto. decir, en ese sentido, últimamente nos encontramos muchos profesionales en transición de carrera que han pasado por toda esa fase, ¿no? Ajá. Y es llamativo lo que uno puede sacar como aprendizaje de una experiencia de emprendimiento, sea Ajá. fallida o no. Ajá. O sea que sin ninguna duda el emprendimiento debe estar siempre en el radar de la reinvención. Pero es verdad que el emprendimiento requiere quizá un esfuerzo al que no estamos tan acostumbrados como el que supone reinventarse por cuenta ajena o profesionalmente en otra compañía, otro sector diferente al nuestro, ¿no? ¿Tú crees que en algún momento tú has trabajado o trabajas mucho en Latinoamérica, en Europa? Doy por hecho que en Asia también, ¿no? Pero ¿tú crees que en algún momento España tratará a la gente que ha sido emprendedora, que ha tenido empresas, que han tenido éxito o que han tenido fracasos o errores, como se hace en el mundo anglosajón, América, Reino Unido? Pues mira, ¿Llegaremos a ese nivel de madurez, vamos a decir? Confío en que lleguemos, pero no lo veo nada cerca. Nada cerca porque muchos de los clientes con los que trabajamos, pues últimamente hemos estado con muchos emprendedores muy interesantes. Ajá. De hecho, bueno, pues hemos trabajado con El Ganso, es un ejemplo de emprendimiento de gran éxito a nivel ya global. Hace poco hemos estado trabajando y les hemos ayudado en un proyecto con la Nevera Roja. Probablemente para explicaros un poco al resto, ha sido un concepto innovador y emprendedor, donde básicamente dos chicos exconsultores de estrategia de una de las Big Five se dieron cuenta de que trabajaban tanto que siempre estaban pidiendo comida a domicilio y tenían 100 papelitos y 100 folletos, digamos, de cada uno de los restaurantes, y era algo como que no estaba hecho fácil esto, ¿no? Y se les ocurrió hacer una aplicación que concentra la oferta de, en este caso, fast food, de multitud de restaurantes en un montón de regiones, en este caso en España. Y a través de esa, digamos, central de compras de comida rápida, user-friendly, han desarrollado un negocio fantástico, donde esa experiencia, desde luego, de emprendimiento ha sido, bueno, pues yo creo que hay que difundirla, ¿no? Porque ha sido muy interesante. Pero la realidad es que son los menos. Cuando percibo gente que quizá trata de emprender en negocios a lo mejor más tradicionales, no con una idea tan rompedora, etcétera,
y quizá con menos recursos de lo que estos dos ejemplos que he puesto lo tienen difícil. Ya. Y luego hay otro castigo, digamos, en nuestra cultura ahora mismo, y es que hay mucho conservadurismo en favor de la marca y bueno, quizá de la tradición de determinada compañía o no, ¿no? Es un aspecto que también tú y yo comentábamos previamente, pero que en algún caso el emprender y crear una marca cuesta bastante trabajo, ¿no? En términos de ganarse la confianza de los consumidores. Muy bien. Curioso que haya mencionado la nevera roja porque hace poco vino Justin. Ah, sí. Otra opción, sí. Siguiente pregunta. Vale, Erika es un poco más puntual que la que he dicho ahora. Erika nos pregunta. Sí. ¿Cómo ser emprendedor en un país extranjero? Quiero saber pros y contras. Bueno, muy bien. Erika pregunta cómo es el emprendedor en un país extranjero, un poco a nivel de ventajas, desventajas, pros y contras. Y me gustaría que nos precisase, bueno, si no lo abordamos en conjunto, si se refiere a un emprendedor, digamos, español o de otro país que emprende en un país diferente al suyo, o si se refiere a cuál es el perfil de emprendedor en cualquier otro país. Bueno, yo creo que vamos a tratarlo en genérico, ¿no? En genérico, Es decir, cómo bien. se emprende en otros países en general. ¿Qué te parece? Bueno, pues la verdad que emprender en otros países añade un poquito de dificultad al proceso, ¿no? Si bien yo decía que en particular en España quizá la cultura de emprendedor que se ha desarrollado mucho a raíz de la crisis, ¿no? Y cuando hablas de datos de afiliación a la Seguridad Social, que lógicamente no se corresponde con los de generación de empleo, es porque hay mucho emprendedor, ¿no? Detrás de estos datos. En otro país, pues yo te diría que es más o menos fácil dependiendo del tipo de actividad que quieras emprender y un poco preciso, ¿no? Cuando lo que estamos emprendiendo son actividades de muy alto valor añadido, hace poco otro caso hemos tenido de tecnología móvil, de telefonía móvil, cuando tu idea, digamos, es tan buena y tan diferente, mercados como Estados Unidos son muy receptivos a tu idea. Cuando de lo que estamos tratando son de negocios muy vinculados a una marca o algo no existente, también es relativamente más sencillo. Pero salir fuera es complicado por muchas razones, desde las meramente legales hasta que esa comprensión intercultural que era necesaria pues se maximiza, ¿no? Tienes que vender algo en un lugar que no es el propio. Si lo que hablamos es de cómo se emprende en otros países, creo que si os pongo los ejemplos que comentábamos antes os hacéis cargo, ¿no? Para mí el país emprendedor por excelencia desde luego es Estados Unidos, la referencia sin ninguna duda y de donde podemos aprender todos los demás que estamos a muchísima distancia y no sé si alguna vez estaremos al mismo nivel, ¿no? O sea, decir que Microsoft empezó en un garaje y que Apple igual y que eso se valoraba aún más por aquellos a los que se dirigían a ofrecer sus productos y sus servicios, pues requiere de un trabajo cultural previo muy importante que yo creo que aquí pues todavía no lo tenemos tan maduro, ¿no? Básicamente esto es un poco la... Muy bien. Os ha dicho el perfil del emprendedor de España. Sí, Con bueno, el que la hemos primera parte... respondido más o menos, ¿no? Sí. Muy bien. Vale, pues y es curioso que hayas dicho de Estados Unidos porque tengo una pregunta de Alejandra a través de mail. Alejandra, a través del correo electrónico, nos pregunta. ¿Existe la creencia de que encontrar trabajo en Estados Unidos es casi imposible teniendo el idioma y las capacidades? ¿Eso es cierto? ¿Qué pasos aconsejaríais para lograr encontrar un trabajo? Vale, nos pregunta Alejandra que dicen que encontrar un trabajo en Estados Unidos es muy complicado, aun teniendo el idioma y las competencias o las capacidades necesarias, y nos pregunta consejos, pasos a seguir para conseguirlo, claro. Es verdad que ha habido mucha gente con la inquietud. Voy a empezar casi con la manera más surrealista, ¿no? La manera más surrealista es jugar a la lotería de la Green Card. ¿Qué es esto? Pues es una lotería del gobierno americano que básicamente, si te toca, lo que hace, y es un número considerable de visados al año, lo que obtienes es un visado permanente de trabajo para cualquier profesión en territorio americano. Las siguientes opciones, digamos, aterrizando ya en el mundo más del esfuerzo, pues yo te diría que en primer caso, una de las maneras más fáciles de ir es buscando que tu compañía actual, buscar un traslado, básicamente. Buscar un traslado, una asignación a algún tema en Estados Unidos. En Estados Unidos, en términos legales, acudir a trabajar implica que no hay un profesional cualificado en Estados Unidos que pueda hacer ese trabajo y, por tanto, tu perfil es necesario, ¿no? Esa es la primera condición, la condición estándar de la legalidad americana.
Nosotros tenemos varios casos en la compañía donde hemos trasladado gente en este último año a la oficina de Los Ángeles. No ha sido un proceso fácil en términos de tramitación legal, pero obviamente se puede hacer. Desde el punto de vista de la búsqueda de la aventura en Estados Unidos, pues es verdad que es complicado mantener. Si vamos, digamos, de acuerdo a la ley, que es la única manera en la que yo recomiendo ir, quizá los escenarios más sencillos tienen que ver con obtener visados de estudiante para poder hacer trabajos de baja cualificación o con beca, etcétera, donde de alguna manera podamos ir trabajando el conocimiento del mercado laboral y ya una vez que salimos, digamos, de allí, podamos dirigirnos a ellos desde el país de origen. Es verdad que hay compañías globales en Estados Unidos donde esto no es un problema. O sea, os puedo decir que si, por ejemplo, concursáis o aplicáis a una oferta de Microsoft, le da igual desde cualquier país que apliques. Si eres un profesional válido, ellos gestionan todo el relocation y se acabó. Con lo cual, bueno, pues no es fácil, pero desde luego no es ni mucho menos imposible y volvemos al eje que comentábamos antes, el punto 6 o el punto 5, que es la perseverancia, ¿no? Hay que trabajar en ello y hacerlo cada día. Yo le pediría a la persona que nos ha preguntado que lo de la lotería sea una de las últimas opciones. En realidad supone 30.000 al año, 30.000... Sí, pero... Sí. Oye, entre tanto... Es una opción, pero vamos a tomar otras primero, o por lo menos a la vez, ¿no? Sí, el chascarrillo, ¿no? Siguiente pregunta. Vale. Venga, cogemos ritmo. Paco, una pregunta a través de mail. Paco a través del correo electrónico. Gracias, Paco. ¿Podemos predecir en nuestro plan de carrera una etapa de reinvención? Paco nos pregunta muy acertadamente si podemos predecir en nuestro plan de carrera, más o menos estructurado, una etapa de reinvención, ¿no? Sin ninguna duda. Aquí digamos que hay dos elementos, ¿no? El primero es que últimamente los planes de carrera en las compañías que están teniendo más éxito ya contemplan, digamos, cambios que se salen de la típica ruta profesional preestablecida. Pero es más, si esto no estuviera incluido en ese plan preasignado, podemos de alguna manera también nosotros trabajar en provocar esa reinvención. ¿Cómo? Pues porque, fijaros, en muchos casos en los últimos tiempos estamos viendo compañías donde las personas, los trabajadores jóvenes recién incorporados, bastante afortunados se han sentido de poder adquirir ese puesto de trabajo, que en mucho caso, y siendo buenos profesionales, están teniendo éxito en él, pero que francamente no es donde quieren estar, etcétera, ¿no? Y las compañías están trabajando en canales alternativos donde el jefe, digamos, no se sienta dueño de ese empleado que lo hace muy bien y no lo quiere perder, sino que tenga vías de desarrollo adicionales. A veces son canales que tienen que ver con el mentoring, con la figura del mentor o de otro tipo, pero sin ninguna duda es algo en lo que nosotros podemos trabajar y de alguna manera poner en conocimiento de recursos humanos nuestras inquietudes. Bueno, un poco al hilo de lo que ha comentado, yo, para completar, y a perjuicio de que alguien me diga que qué estoy diciendo, que no será José Luis, lo digo porque nos pueda ver. Si me amenazas, no. No, para nada. No. Fíjate, la primera entrevista que yo tuve en mi vida, los dos somos de Oviedo, para bien y para mal, Sí. La primera entrevista que yo tuve en mi vida, yo soy de Avilés, él es de Oviedo, fue en Oviedo. Y cuando yo pregunté, aún estaba en la universidad, oye, ¿y aquí carrera profesional? La chica de recursos humanos me dijo muy categóricamente, sí, pero eso lo decido yo. Nada más lejos de la realidad. La carrera profesional la decide uno mismo. Sí. ¿Ves cómo iba a estar de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Sí. La carrera profesional la decide uno mismo. Sí. Es algo que tú, en la medida de lo posible, tienes que planificar, tienes que llevar las riendas de ella. Lógicamente, cuando estás en una compañía, nuestra obligación como gestores de personas es proveerte una carrera profesional en la medida de tus intereses. Pero tú decides. Por lo tanto, el mejor consejo que en esta pregunta yo puedo dar es: tú decides cuál es tu carrera profesional y tienes que saber cuáles son tus objetivos, si lo sabes, de forma más o menos definida, cuáles son tus expectativas y ver hasta qué punto esa línea confluye con la de la organización en la que estás. Y yo añadiría solo que en el entorno actual modular un poco los tiempos. No son tan rápidas como lo eran antes, ¿no? Eso es. Me he quedado muy a gusto, ¿eh? Sí. Vamos al hilo, así que ¿Sí? Pues venga. Venga, a través de mail también. Nos pregunta David, ¿cómo puedo reinventarme sin salir de mi empresa y
y acceder a otros departamentos, ¿debo pedir ayuda? Bueno, David nos pregunta por email que cómo se puede reinventar sin salir de la empresa, moviéndose a través de otros departamentos, y nos pregunta si tiene... Si tiene que pedir ayuda a la propia empresa. Eso es, si tiene que pedir ayuda internamente dentro de la estructura de la compañía. Bueno, reinventarse dentro de la propia compañía yo diría que es el escenario más accesible, siempre. Claro. Yo diría que obviamente tiene que comunicarlo, recabar ayuda de recursos humanos siempre es el primer paso, ese es el ideal, ¿no? Claro. Sobre todo porque nos va a garantizar, digamos, que la podemos pedir en un entorno donde el profesional que está enfrente va a entender nuestra inquietud. La única quizá recomendación previa que yo haría a David es que tenga claro hacia dónde quiere ir, ¿no? Antes de, digamos, de desatar los cauces, que haga un poco esa reflexión a la que aludíamos antes, porque, hombre, si es una compañía de 10 personas probablemente hay poca capacidad Claro. de reconducirse, pero en compañías ya con un tamaño medio siempre hay oportunidades para gente que muestra las ganas y la actitud que comentábamos antes. Obviamente si hay limitantes que pudieran ser de tipo titulación, por ejemplo, si es una compañía donde hay un área de ingeniería y para firmar los proyectos debo ser ingeniero industrial titulado y resulta que yo soy abogado, pues lo voy a tener complicado. Claro. Pero como seguro que David está pensando en cosas absolutamente razonables, desde ese punto de vista, primero tenerlo claro, reflexionarlo y pedir ese consejo, ese soporte y esa ayuda a recursos humanos para tratar de saber, ¿no? qué steps tiene que dar, cuáles son los pasos, ¿no? Qué tiene que poner de su parte y cómo le va a acompañar un poco la compañía en eso, ¿no? Muy bien. Bueno, también depende, yo creo, un poco, mientras nos dan la siguiente pregunta, de la compañía. Hay compañías que no son capaces de renovar ese reto profesional, vamos a decir así, y por lo tanto la gente huye, dejan escapar el talento. Y hay compañías, como tú me dices, que a veces no tienen tanto que ver con la dimensión de la compañía, después de una dimensión media, sino que de forma cultural, como muy bien dice, oye, pues son capaces de renovar esa motivación, ese compromiso, ese reto, generar curvas de aprendizaje nuevas cada 3, 5, 7, lo que sea, años, ¿no? Por lo tanto, es importante primero conocer en qué compañía estoy, qué posibilidades hay, y luego moverse como José Luis decía. Incluso reinventarse dentro del propio puesto que uno tiene, esa reflexión sobre qué cositas puedo mejorar o qué puedo añadir de mi cosecha a este puesto que lo haga más, que genere un poquito más de valor añadido, ¿no? Ya puede ser en cosas pequeñitas, pero todo suma en este ámbito, ¿no? Eso es, como decían, ¿qué puedo hacer yo por mi país? ¿No? ¿Qué mi país puede hacer por mí? Sí, eso es, justo. Vale, una que acaba de llegar, David desde Twitter. David desde Twitter. ¿Nos das una recomendación de en qué país te reinventarías o probarías para reinventarte? Muy bien. ¿En qué país, nos pregunta David, te reinventarías o se probaría o es, digamos, hay más posibilidades, ¿no?, para reinventarnos, ¿no? Pues mira, yo creo que realmente las hay en todos, ¿no? Depende un poco de la inquietud personal de cada uno. Si tuviera que decirte dónde yo trataría de reinventarme, pues yo francamente tengo dos opciones muy claras. Sería o casi cualquier país de Latinoamérica o Estados Unidos, sin ninguna duda. Pero es llamativo, ¿no? Cuando a veces ves casos de reinvenciones, de nuevas ideas de negocio, incluso como aludía la pregunta aquella anterior, ¿no?, de gente que ha emprendido, que bueno, pues incluso si vamos al show televisivo, tenemos a un señor de León que se ha reinventado en Tailandia, ¿no?, poniendo una escuela de tenis, y que de ahí ha acabado una estrella televisiva. Quiero decir, a veces llevarlos a estos chascarrillos o ejemplos mediáticos nos puede ayudar a entender que efectivamente se reinventa este señor emprendiendo algo allí, al igual que muchos de los ingenieros que hay en la NASA han tenido que ir a reinventarse allí después de haberse formado en la Autónoma, en la Complutense, etcétera, ¿no? Depende un poco de lo que nos pida el corazón y en qué cultura también nos vayamos a sentir más a gusto. Yo también daría, un poco por añadir lo que dice nuestro invitado, 3 pautas, ¿no?, o 3 grandes bloques. Uno, hay que saber cuál es la cultura del país, que un poco lo ha dicho, ¿eh? Oye, pues si quiero montar un proyecto de emprendimiento que tenga que ver, por ejemplo, con la tecnología, pues hombre, hay países que tienen una estructura, un entramado empresarial, que tienen más, si me permitís la expresión, a huevo, ¿no? Estados Unidos, todo, digamos, el país está volcado hacia los emprendedores, ¿vale? Hay que tener este primer step claro.
El segundo step podría ser cuál es el momento de coyuntura que vive el país. Es decir, pues hay países que ahora han hecho un aperturismo, pues se me ocurre Arabia Saudí, pero hay muchos más, al sector de la construcción, de la ingeniería. Hombre, si soy ingeniero y busco nuevos horizontes, señores, vayamos allí donde hay nicho, porque la coyuntura económica del país me lo pone fácil. Y tercero, y eso ya no tiene nada que ver con las fronteras, yo diría que el que se reinventa, que el que es emprendedor también, tiene una forma de ver diferente. Aquel que se reinventa o aquel que quiere buscar nuevos enfoques, cuando ve una pared en blanco, no ve una pared que está pintada de blanco, sino que ve una pantalla donde todavía no se está proyectando nada. Y es la misma realidad. Yo voy por un pasillo y donde veo una habitación y comida, estoy mirando la cafetería, veo un espacio donde compartir conversaciones con mis compañeros del máster, ¿no? Y hablar de cosas que tenemos en común y buscar iniciativas para hacer proyectos. Hablo de una conversación que estaba escuchando mientras yo tomaba un café hace apenas 1 hora y media. Para otros es un espacio donde me tomo el café, no, es un espacio donde compartir cosas. Por lo tanto, el emprendimiento y el reinventarse también tiene que ver con cómo miramos. Ver cosas diferentes donde otros ven una pared en blanco o una cafetería. Y yo veo otras cosas. Ese que ve otras cosas es el que crea una aplicación pues para que la gente comparta un coche porque el taxi es muy caro. Y hablo de un tema de tremenda actualidad, sí, por ejemplo, ¿no? Venga, otra a través de mail. Venga, Carlos a través del correo electrónico. Muchas gracias, Carlos. ¿Es necesario que tengamos una situación que nos haga replantear nuestra carrera? Yo quiero hacerlo y me dicen que es malo. Carlos pregunta que si es posible que haya alguna situación que nos haga replantear nuestra carrera, que él quiere hacerlo. No sé muy bien a qué se refiere. Es que antes venía en el contexto cuando ha pintado como todo catástrofe, crisis, todo ha llegado a un momento, entonces si es necesario que exista ese tipo de situaciones, vale. o él mismo dice, oye, bueno, ahora se entiende. Vale, si tenemos que buscar un detonante para buscar un cambio o una transición, una reinvención, por ejemplo, hay una crisis tremenda y por lo tanto eso me obliga a, es el detonante, o simplemente yo me debo o puedo reinventarme porque sí, porque creo que lo necesito, porque me apetece, porque... Pues mira, en realidad no hace falta ningún detonante, ni mucho menos. De hecho, en esa matriz que planteábamos antes decíamos, oye, hay cosas a las que aspiro, que quiero o que necesito, y hay cosas que me imponen. Solo había una caja, digamos, de imposición o de detonante no controlado por nosotros, ¿no? Por tanto, digo que para nada es necesario. Muchas veces la reinvención es una actitud y si no, casi podría traer aquí a mi mujer y os diría que está harta de que me reinvente tanto, ¿no? Pero fuera de un poco lo que es esta broma, al final hay momentos en la vida donde que haya algo, le puedes llamar detonante o no, te ayuda o te empuja a reinventarte, pero para nada son necesarios. Antes teníamos esa pregunta de alguien que nos preguntaba cómo reenfocar su carrera dentro de la propia compañía en la que está trabajando. Obviamente no tiene ningún detonante, es posible que esté un poco cansado del trabajo actual, etcétera, pero nada dramático, o sea, ni crisis, ni muertes, ni cánceres, ni nada por el estilo. A veces la vida tiene su momento y ese momento es el que nos pide la reinvención. Yo sí os pido, no obstante, que la actitud de reinventarnos un poquito cada día la tengáis viva. Reinventaros un poquito cada día coincide con lo que decíamos antes de esa mejora continua, lectura, aprendizaje. El espacio que José decía en la cafetería, más allá de un lugar donde me alimento, sino un lugar donde comparto una experiencia, donde aprendo de lo que me cuenta un tercero, ¿no? Esa es un poco la idea, o sea que nada, detonante para nada. Si se lo empieza a plantear es porque algo ya por dentro se le está moviendo, ¿no? Y que le den valor añadido a las cosas que perciben de la realidad, ¿no? Los americanos dicen perception is reality. Oye, pues cada persona percibe la realidad de una forma diferente, precisamente por eso hay tanta riqueza cultural en los países, ¿no? Bueno, pues aprovecha esa forma de mirar, esa percepción, para que todos los días, como dice José Luis, hagas ese cambio tranquilo, no rupturista, y evoluciones rápidamente, siendo consciente de hacia dónde vas, y eso es importante, hay que intentar marcarse objetivos, luego se llegan o no, pero hay que intentar marcarse objetivos. Muy bien, pues como ya queda poco tiempo, me he guardado una pregunta muy buena
Borja, el broche de oro lo tiene que dar. Se ha abordado una pregunta muy buena. La pregunta de cierre, ¿vale? Es Vale. a través del mail nos la hace Jaime. Jaime a través del correo electrónico. Gracias, Jaime. También engloba varias preguntas que me han hecho de este tipo. Es, ¿cómo resumirías y qué le diríais a una persona como yo parada en plena formación y con ganas de comenzar una nueva etapa profesional? Vale, Borja, Jaime nos pregunta qué le diríais o qué consejos daríais a una persona como él, como Jaime, que está parado, que se está formando y Y que tiene ganas de comenzar y una tiene nueva etapa profesional. ganas de comenzar una nueva etapa profesional. Pues, ¿Qué le decimos? bueno, Al toro. al toro sin ninguna duda. Yo no creo en la suerte, Jaime. Creo que el camino lo estás trazando adecuadamente, te estás formando. Entiendo que probablemente reciclando te va ampliando tu formación, con lo cual eso siempre es positivo. Perseverancia sin ninguna duda. Y desde el punto de vista de cómo maximizar la búsqueda de empleo, perteneciendo al grupo que pertenezco, me voy a permitir ampliarlo un poquito más, ¿no? Por Y supuesto. decirte pues varias cosas. La primera es, si ahora te estás formando, probablemente acaba esa meta primero, empieza a trabajar un poco la parte no tradicional de la búsqueda de empleo, toda la red profesional, la red personal que puedas tener, de alguna manera actívala, pero vigila mucho la actitud con la que la activas. Activar una red profesional para conseguir algo, una red personal, no es ir con una actitud de, fíjate, mi desgracia es que estoy parado, etcétera, y cómo, a ver si me puedes ayudar. No, la actitud debe ser la de, las circunstancias me han llevado aquí, me estoy formando para mejorar y tengo mucho que ofrecer. Y estoy convencido de que puedo darle valor a nuevas compañías, a nuevos retos, a nuevas situaciones. A lo mejor Jaime está pensando ahora mismo, este tipo está respondiendo esto porque nunca le ha pasado, pero me voy a permitir compartir con vosotros una situación personal. Año 2009, podrá confirmar los datos aquí nuestro amigo José, que es un estudioso de la estadística. Año 2009 fue cuando se hizo el mayor agujero en el desempleo de España, llegando a un pico diario de 10.000 personas que perdían el empleo cada día. Para mí la noticia de pérdida de empleo en este caso llegó en el mes de mayo, exactamente un mes después de nacer mi tercera hija y de haber tenido un desafortunado incidente de salud con ella en hospital, que salió bien, pero llegó justo ahí, en un momento en el que nace mi tercer hijo. Por los problemas de salud que habíamos tenido con ellos, afortunadamente solventados, mi mujer no trabajaba y por tanto la fuente de ingresos única era yo. Y en un momento donde, como os decía, 10.000 personas siguieron esa sangría durante todo el año 2009, hasta llegar a los numeritos en los que estamos ahora de desempleo, y donde afortunadamente, bueno, pues supongo que también el tener una familia detrás te da una dosis de energía extra, pero donde mi planteamiento, me di cuenta y lo aprendí por experiencia propia, a la hora de reorganizar mi vida, fue más de decir, yo tengo que aportar y tengo que sumar, y en esa línea voy a hablar con la gente con la que tengo que hablar. No fue la de voy a pedir algo, sino no, es que yo te puedo ofrecer algo. Te puedo ofrecer mi conocimiento, mi experiencia, mi esfuerzo, mi voluntad. Lo más importante, Jaime, en este momento va a ser tu actitud. Trabaja las redes sociales, trabaja los contactos, trabaja cualquier elemento que te permita acceder a aquellos sectores, a aquellas compañías donde puedas estar interesado. Incluso trabaja los países. Yo te diría, si te lo permite tu circunstancia, el mundo es un mercado global. Hay ofertas a través de Internet a las que puedes concurrir en cualquier país. Antes preguntaban por Estados Unidos. Las compañías en Estados Unidos son abiertas en el sentido de que si el profesional les merece la pena o consideran que les puede aportar algo, van a hacer lo posible para que estés allí. Pero el mundo es un lugar grande, con lo cual animo a ello, y lo más importante es una actitud de yo puedo contribuir en algo, yo no doy pena, yo puedo contribuir en algo y me estoy esforzando en trabajar, en formarme para ello. Bueno, muy bien. Yo, un poco resumiendo lo que ha dicho José Luis, que suscribo por explicar 3 puntos de lo que acaba de decir, diría networking, por supuesto. Sin duda. No voy a pedir, voy a ofrecer, o por lo menos hay una relación win-win. Y tercero, la suerte sí existe. Difiero, la suerte sí existe, pero se encuentra cuando uno lleva ya mucho trabajando de ello.
¿vale? Aparece cuando uno lleva mucho trabajando en ello. Gracias a todos. José Luis, un placer enorme estar contigo hoy aquí. Señores, gracias a todos por estar ahí. Hoy había 230 personas inscritas, mucha gente de Colombia y de Perú, como ya hemos comentado. Gracias a todos. Os esperamos en el próximo webinar y, como sabéis, mañana, lunes como mucho, recibiréis el link para que os podáis descargar la presentación y el vídeo si es que no habéis podido verlo entero. Gracias a todos. Gracias.